La verdad que es un placer estar aquí. Ahora, después de la charla de Silvia, vamos a coger todos el móvil, ¿no? Y vamos a empezar a utilizar la inteligencia artificial. No, la verdad es que cuando me propusieron, ¿no?, el dar esta charla, pues claro, a ver, sentí obviamente una responsabilidad, ¿no? Al final hay muchos que estáis aquí y quizá pues no estáis tan expuestos al mundo de la inteligencia artificial pues como lo he estado yo, ¿no?, durante muchos años, pero es verdad que también el cómo lo cuentas, ¿no?, el cómo lo acercas, bueno, pues tienes siempre esa incógnita en nuestras cabezas que dices, ostras, si ahora viene todo esto nuevo, ¿no?, y todavía estamos ahí un poco aprendiendo a manejar pues Internet, las redes sociales, todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero bueno, es verdad que la IA, para lo bueno y para lo malo, está aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos aprender hoy. Yo espero que os vayáis de esta charla con muchas cosas que consultar, pero también con una idea de que la IA viene sobre todo a aportarnos cosas buenas, ¿vale?, en su mayoría. Mi nombre es Nerea Luis, llevo mucho tiempo ya, como os decía, en el mundo de la inteligencia artificial, tanto en el mundo de la investigación, empresa, pero también alrededor de la divulgación. Yo he sido siempre como muy obsesa, ¿no?, de acercar la ciencia, en este caso la tecnología, a gente pues, que no la conocía, ¿no? Y la verdad es que, claro, cuando yo entré a estudiar todo esto de la inteligencia artificial, allá por 2014-2015, pues es que era un panorama en el que, claro, nunca nos imaginábamos, ¿no?, la situación que tenemos ahora con tantas aplicaciones y con tanta IA que se puede tocar, ¿no?, mismamente interactuando en el teléfono móvil. Entonces, una de las cosas, ¿no?, con las que yo empezaba a hablar de inteligencia artificial, pues cuando he dado clase, cuando he ido a institutos también, es a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de inteligencia artificial. Hoy estáis aquí muchos padres, madres, profes también, y según la edad que tengas, la forma en la que percibes la inteligencia artificial también cambia. Por ejemplo, seguramente muchos de vosotros, vosotras, el primer contacto que tenéis con la inteligencia artificial es a través del cine, ¿vale?, a través de películas, Terminator, Coche Fantástico, no sé, cosas del estilo, ¿no? En mi caso es verdad que yo, por ejemplo, la primera vez que como que recuerdo, ¿no?, que vi la inteligencia artificial también fue en las películas, pero un poco a veces posterior, ¿no?, pues Yo Robot también, estaba esta de AI que hizo Steven Spielberg, bueno, siempre hemos bebido mucho de la ciencia ficción, ¿no? Pero si tú preguntas a día de hoy, por ejemplo, ¿a qué llamamos inteligencia artificial?, mucha gente te va a decir ChatGPT, ¿no? Y eso ha cambiado en cosa de 3 años. Quiero decir, ChatGPT pues, llega a nuestras vidas en noviembre del 22, ¿no? Sin embargo, hemos tenido muchos ejemplos, como los que veis aquí, que decía pues, el coche autónomo, la robótica, el smartphone, donde también empezaron a integrarse muchos algoritmos, ¿no?, que ya ha salido la palabra. Y esto lleva existiendo durante mucho tiempo. Es decir, la inteligencia artificial moderna, digamos, lleva como en nuestras vidas más o menos desde 2015, 2016, cuando ya empezamos a hablar de ese Big Data, ¿no?, de ese Internet donde compartimos información, donde nos recomiendan qué comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como el primer paso. Lo siguiente es el cómo lo percibimos, ¿no? Y es que muchas veces, cuando hablamos de algoritmos, nos parece como un poco mágico esto de, ¿no?, el algoritmo me dice, el algoritmo me recomienda, tal. Bueno, ¿cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Y quiero que, pensando un poco en esa labor de cómo hablo de IA con mi hijo, ¿no?, yo este ejercicio lo he hecho en muchos coles y funciona bastante bien. Os animo a que entréis en la web, ¿vale? Es súper fácil, es un juego tipo Pictionary, lo tengo por aquí. ¿Vale? Os va a salir como corre, dibuja, una cosa así, ¿vale?, en la pantalla. Entonces, lo que quiero es que entréis en esa URL y vais a darle al botón amarillo, ¿vale? Cuando le deis al botón amarillo, os recomiendo también que subáis el volumen del móvil, no pasa nada, no os va a dar como ninguna vergüenza ni nada, es solamente para que escuchéis lo que va a suceder durante el juego, ¿vale? Os va a pedir que dibujéis 5 o 6 palabras. Vais a tener 20 segundos, lo hacéis con el dedo, ¿vale? Todos sois superartistas, no pasa nada, nadie va a ver vuestros resultados. Y van a pasar cosas durante, ¿vale? Entonces, quiero que dediquemos, nada, 3 minutillos a que hagamos la actividad, porque lo interesante viene después, ¿vale? Cuando llegáis y termináis de dibujar, quiero que os quedéis en la pantalla final, donde vais a ver como vuestros resultados, ¿ok? Yo voy a ponerlo también y vamos haciéndolo. De los 20 segundos para pintar, os sobran 15, muchas veces. Ahora veremos por qué.
¿Vale? ¿Habéis llegado a la pantalla amarilla? Sí, esa, justo, esta que sale así con los dibujillos, ¿vale? Bien, 10 segundos, voy a esperar, ¿vale? Y lo cuento. Que os veo ahí a tope. ¿Qué tal? Eso de la IA mete presión. Vale. Una de las cosas que sucede cuando jugamos a esto, ¿no? Es que, primero, tenemos ahí como un bicho que va como hablando todo el rato y nos va como diciendo creo que es esto, creo que es esto, creo que es esto, ¿no? Esa es la IA, digamos, ¿vale? Lo que Google diseñó cuando hizo este juego, y este juego ya tiene casi 10 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea, era oye, vamos a intentar gamificar algo que a los ingenieros nos cuesta mucho, que es asociar dibujos a palabras, ¿vale? Realmente lo que estáis haciendo a través del juego es también, oye, validar cierto conocimiento que tenéis pues de cómo pinto, no sé, un hexágono, y esto es un hexágono, esto es una playa, ¿no? Esto es lo que sea, el objeto que os haya tocado, ¿vale? Además, esto es multiidioma. ¿Qué es lo interesante? Que si ahora llegáis a esta pantalla final, ¿vale? Vamos a hacer un sondeo así muy rápido. ¿Cuántos ejemplos o cuántos de vosotros tenéis, por ejemplo, más de 3 aciertos que haya hecho la IA? ¿Vale? ¿Más de 4? Ojo, ¿eh? Y el que haya acertado todas, eso ya me parece espectacular. Vale, siempre falla alguna. Vale. Vais a hacer una cosa, ¿vale? Coged uno de los que haya acertado o uno de los que haya fallado, lo que prefiráis, y le clicáis en el dibujo, ¿vale? Y entonces, esto es lo que es interesante que compartáis, por ejemplo, pues, con vuestros alumnos, vuestros hijos, etcétera, etcétera. Es muy interesante el report que os hace, ¿no? De cada uno de los dibujos, donde os va a contar, oye, qué es lo que pensaba que estabas dibujando, pero luego si bajáis un poquito más, os va a decir cómo han dibujado otras personas, ¿vale? La IA que funciona a día de hoy tiene que ver mucho con esto que sucede en el juego. Es decir, los seres humanos tenemos ciertos conceptos como muy anclados en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de percibir, y eso hace que también seamos predecibles, ¿vale? Ante un volumen muy grande de datos, donde encima cada uno de vosotros va a dibujar lo mismo, pero con cierta variabilidad, eso hace que encima la IA sea mucho más robusta a la hora de detectar futuras palabras que aparezcan de nuevo en el juego, ¿vale? Con esto, durante años, como os decía, este juego lleva casi 10 años en online, se ha conseguido hacer el mayor dataset de dibujos asociados a palabras, como os decía, y ahora lo tenemos, afortunadamente, liberado para el uso público en Internet, ¿no? Entonces, jolín, ¿por qué no? Tenemos que encontrar también la forma a veces de mejorar esos límites que tenemos de conocimiento. El dibujo era uno de ellos, ¿vale? A día de hoy, muchos de vosotros utilizáis, por ejemplo, ChatGPT o equivalentes para generar imágenes. Claro, eso no surge de la nada, ¿vale? Surge de una evolución. Entonces, esto no es malo, per se. El tema es para qué lo utilizamos, ¿no? Un poco con la charla que decía igual Silvia, ¿no? Pues el cómo luego tenemos estos patrones, ¿no? Inculcados en el uso de redes sociales, en la recomendación de compras, etcétera, etcétera, y ahí es donde tenemos que tender a regularlo. Pero la inteligencia artificial, al igual que estos dibujos y estos juegos que habéis hecho, también nos ayuda un montón para trabajar, por ejemplo, en la medicina. Los primeros trabajos que se hacían de inteligencia artificial tenían que ver con esto, ¿no? La detección de diferentes tipos de órganos o de fracturas, ¿no? Y empezamos a ver cómo la IA a veces veía más que nosotros, que ese ojo humano, ¿no? Todo esto se ha seguido evolucionando. Tenemos también digamos, como una relación muy fuerte, ¿no? El mundo de los videojuegos, no tanto por el entorno lúdico como tal, es verdad que está muy cerca, ¿no? Del mundo ingenieril y así, del mundo del creativo, pero los videojuegos han sido también nuestro entorno seguro para probar muchas veces ciertos algoritmos, ¿no? Porque tú tienes que detectar ciertas acciones, ciertas políticas, quieres ver cómo interactúan contigo, ¿no? Entonces, los videojuegos también han sido ahí en ese sentido nuestro aliado. Y luego tenemos proyectos que ya como que a veces nos vuelan la cabeza, ¿no? Y dices, ¿hasta dónde va a llegar la IA? Y creo que esto también hay que contarlo, es decir, no ver la IA solamente como un generador, ¿no? De textos, de imágenes, o como hemos visto, de simplemente como consumo, ¿no? de conocimiento, sino también, oye, ¿por qué no podemos utilizarlo para entender mejor igual nuestro pasado, ¿no? Para llegar hasta donde a veces nuestro cerebro, como os decía, no llega, o nuestra memoria, o nuestra documentación, ¿no? Entonces, existen proyectos como este, que ya tiene unos años, donde lo que conseguimos es entender, ¿no? Intentar ponernos una hipótesis de, oye, gracias a la IA podremos igual
datar mejor pues, ciertos manuscritos que tenemos, ciertas lenguas muertas, volver a estudiarlas, pero igual con un enfoque un poco diferente. Y esto está sucediendo a día de hoy, ¿vale? También estamos viendo cosas muy interesantes, gracias a la inteligencia artificial, que nos están permitiendo, por ejemplo, reducir la peligrosidad de muchos trabajos, ¿vale? Si pensamos en cómo integramos la tecnología en los espacios de trabajo, a veces esa parte se nos olvida, ¿no? Pero muchas veces nosotros mismos estamos expuestos a riesgos. Entonces, aquí os traigo un ejemplo, ¿no?, de cómo pues tenemos un dron sobrevolando, en este caso, torres eléctricas. Este dron está dotado, ¿vale?, de varias cámaras. Podemos hacer como, digamos, vistas 360, incluso a veces una especie de inferencia como 3D, pero podemos analizar de forma muy rápida si hay algo que está mal en esa torre, sin que una persona humana se tenga que subir hasta allí con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, pensad en situaciones de catástrofes donde a veces nos cuesta acceder a sitios. Pensad en minas, pensad en industria como tal, ¿vale? La IA también viene un poco a solventar el que estemos más cómodos en nuestros entornos si la percibimos de esta forma, ¿no? Porque directamente ya no es que esté grabando el dron, sino que yo puedo tener ciertos algoritmos también corriendo y diciendo, oye, ahí parece que hay óxido, esta igual la deberías revisar tú porque no se ve bien, ¿vale? Y así sucesivamente. Si pensamos en todo lo que va a traer esto, ¿no?, de bueno, de positivo, a algo como la medicina, pues ahora imaginaros, ¿no?, si tenemos mucho mejor analizados todos los historiales médicos, por ejemplo, cómo se ha tratado una enfermedad a lo largo de los años, qué diferencias hay mismamente entre provincias, ¿no?, si pensamos en España. La IA también nos va a ayudar a que podamos hacer primeros análisis, ¿no?, primeras pruebas, seguramente mucho más rápido. Y una de las cosas que se está trabajando, ¿no?, que es este proyecto de AlphaFold, ayer lo conté en la otra charla que tuve, ¿no?, es el cómo podemos interpretar de repente algo que es código genético y que no piensas que sea computable, ¿no?, que lo entienda la máquina, bueno, pues convertirlo en una especie de lenguaje, ¿por qué no? Si ahora tenemos un chat GPT, ¿no?, que entiende el lenguaje, ¿por qué no vamos a intentar analizar desde ese punto de vista el código genético y estudiar, oye, ¿qué pasa con las proteínas entre ellas? ¿Cómo empiezan un poco a derivarse, ¿no?, a plegarse en nuestro cuerpo y a generar pues, a veces ciertas, no sé, patologías, enfermedades, etcétera, etcétera? Este trabajo, por ejemplo, ha supuesto un cambio drástico en el mundo de la bioquímica, ¿no? Y ahora todos estos perfiles están incorporando la inteligencia artificial en su día a día de trabajo, porque ha superado todos los rankings anteriores que tenían en modelos estadísticos, ¿no? Y además se ha llevado un premio Nobel. Es un trabajo que data de 2020, tenemos ya la tercera versión, y es un proyecto bastante reciente, ¿no? No solo la IA se ha llevado el Nobel de Química, sino también el de Física. Pero es verdad que el de Física ya era un algoritmo bastante más antiguo, de finales de los 80, principios de los 90, alrededor de las redes de neuronas artificiales, ¿vale?, que son como la base, digamos, en la que se fundamenta la inteligencia artificial a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que, claro, tenemos de repente una tecnología que cada vez es más transversal para bien. Es decir, sale un poco de los laboratorios, ¿no? Yo la sensación que tuve, sobre todo alrededor de 2018-2019, es que empezamos a ver cómo la IA se acelera, cada vez es más sencillo, ¿vale?, ejecutar modelos de IA, porque tenemos el cloud, tenemos la nube también, ¿vale? Y empezamos también a estudiarlo, ¿no?, desde este punto de vista, de, oye, si cada vez trabajamos con mayor volumen de datos, si cada vez la IA nos puede ayudar mejor a entender la información, a convertirla en conocimiento, pues vamos a estudiar las inundaciones, el caudal de los ríos, por ejemplo, o como se ha anunciado hace poco, vamos a intentar hacer detección de posibles incendios, ¿vale?, pero cada vez con un tamaño del fuego mucho más inferior, ¿no?, en vista satélite. Es decir, que la IA también tenemos que percibirla como esa herramienta que nos va a ayudar a avanzar mucho más, ¿no?, en el conocimiento que tenemos a día de hoy, y esto seguramente cambie las profesiones, también si las pensamos, ¿no? A día de hoy, de aquí a 10 años, prácticamente, o sea, yo estoy segura de que la mayoría de vosotros va a tener algún tipo de software en el que esté embebido, ¿no?, un sistema de inteligencia artificial para ayudaros a lo que sea, ¿vale? Puede ser algo más administrativo, puede ser algo más de detección o de investigación puramente, ¿no? Pero hasta ahora es verdad que, por ejemplo, no he enseñado ningún ejemplo que tenga que ver con ChatGPT. Y es que, claro, os decía, la IA ha cambiado, ¿no? O sea, tenemos ahora mismo un momento en el que todos os habéis convertido en una especie de usuarios de la IA, ¿vale? Ya no estamos viendo este tipo de proyectos igual como más ambiciosos a nivel científico, sino que estamos viendo, oye, que es que mi hijo, no sé, hace los deberes con ChatGPT, ¿vale? O sea, ha sido como la comidilla desde que salió. Pero muchas veces no nos preguntamos, ¿no? Cuando intentamos entender cómo funciona esta tecnología,
a veces nos preguntamos de dónde viene. La IA generativa, ¿no? Eso de generar, realmente viene de una necesidad que tenía el campo de la IA y tiene que ver con que muchas veces, por ejemplo, con caras humanas, éramos bastante malos detectando cierto tipo de cara, porque ya sabéis esto de que la representación no es igual, ¿no? Hombre blanco, raza, ¿no? Sesgos, hemos hablado mucho de estos temas. Hay ciertos problemas en el día a día, ¿no? Casos de uso, si queréis verlo así, en las empresas muchas veces, donde no tenemos tantos datos como nos gustaría, y en investigación pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, una idea, hubo varios investigadores que se les ocurrió, oye, ¿no podremos utilizar la misma inteligencia artificial que nos ayuda a detectar patrones, ¿no? A saber quién se comporta igual, a recomendarnos, etc.? ¿No podremos como cambiarla un poquito y que nos ayude a generar nuevos datos basados en los existentes? ¿Vale? Y entonces, durante años, ¿no? Pues desde 2014 hasta que sale este proyecto, que fue finales del 18, pues se mejoró muchísimo en la generación de datos sintético, ¿vale? De dato artificial. Pero solo podíamos hacer cosas así, como cosas muy específicas. De, oye, me voy a dedicar, no voy a hacer un algoritmo que sea experto en generar caras humanas. Entonces salió esto, se viralizó con esta web que tenéis ahí. Si entráis en This person does not exist, esta persona no existe, cada vez que entréis os muestra una fotografía, ¿no? Pues de una persona efectivamente que no existe. Pero ya el grado de realismo empezaba a ser súper alto. ¿Vale? Entonces, a finales del 18 es donde se empieza a ver, oye, igual aquí hay más de lo que habíamos pensado. ¿Vale? Igual la IA sí que tiene todavía como una velocidad más a nivel de investigación, ¿no? De intentar llevar esto a extenderlo a diferentes tipos de datos. Que no sea solo, oye, trabajo con imágenes, que no sea solo, oye, trabajo con tablas o trabajo, no sé, en un algoritmo muy concreto para recomendarme productos. Y entonces empezamos a cambiar la forma en la que la IA entendía las cosas. Afortunadamente, los algoritmos evolucionaron y entonces empezamos a ver los precursores del ChatGPT famoso, que ya empezaban a estudiar cómo generar lenguaje, ¿vale? Una de las cosas más difíciles que teníamos en ese momento era cómo narices hacemos para procesar textos, pero de forma mucho más rápida que lo haría un humano, porque no queremos leerlos, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, página por página. O sea, hay que hacer algo para comprender todo el lenguaje, todo el contexto que hay en conversaciones, en libros, en documentos, etcétera, etcétera. Hasta que no se resolvió este tema, por ejemplo, a lo que llamamos multimodalidad, no empezamos a poder combinar diferentes tipos de datos. Hoy abrís la app de ChatGPT y tenéis prácticamente en vuestra mano, ¿no? Todo el contexto de muchísimas cosas de vuestro día a día. Podéis subirle una foto, podéis pedirle que os genere imágenes, podéis pedirle, oye, extráeme qué pone aquí y hay un texto en una imagen y os lo extrae, ¿vale? Eso es la multimodalidad. Y eso hace que ahora la IA tenga un factor de escala mucho más amplio, porque yo puedo entender mucho mejor vuestro contexto 360, si eso lo voy como combinando, ¿no? Con las aplicaciones, si lo voy combinando con mayor cantidad de datos, etcétera, etcétera. Muchas veces, ¿no? Desde la llegada de ChatGPT se ha hablado, no sé si os sonará esto del prompting, pero es como el cómo hablamos con la IA, ¿no? Entonces, como no me da tiempo tampoco a meterme mucho, sí que es verdad que yo os animo a día de hoy a que al menos, por ejemplo, uno de los sitios donde podéis probar muy cómodamente esas aplicaciones es en WhatsApp, ¿vale? Tanto ChatGPT como este QR que os lleva a Copilot, que es otra de las IAs, la de Microsoft, os lleva a WhatsApp y podéis interactuar con ellas, si no tenéis cuenta, me refiero, en otros sistemas, ¿no? Y ahí podéis hacer este ejercicio que os propongo, que es el, oye, ¿cómo vamos a hablar con la IA? Pues más o menos lo suyo es que le deis como estas 4 cosas, o al menos 3, ¿vale? Un rol, oye, ¿qué quiero? ¿En qué contexto quiero que me conteste la IA? ¿Vale? Una instrucción, así lo más clara posible, cortita, tampoco vengáis arriba, ¿vale? Una pregunta a veces para acompañar, ¿no? Una pregunta directa sobre la que queremos que nos conteste y si tenemos algo de contexto que podamos aportar, extra, mejor, ¿vale? Entonces, imaginaros que ahora yo estoy hablando, ¿no? Con mi hijo, que además ya conoce ChatGPT de sobra, lo he utilizado mucho más que vosotros, seguramente, y entonces le digo, oye, pues vamos a intentar hacer un poco esa prospección de futuro. Es decir, si nos vamos a encontrar un mundo cada vez más diferente, porque la IA es verdad que viene, ¿no? y se va a producir cierta transformación, si lo pensamos desde el punto de vista laboral y educativo, pues oye, ¿por qué no vamos a aprovechar los propios hobbies de nuestros chavales o nuestras propias profesiones
Y vamos a utilizar la IA también para que nos cuente, si estamos hablando de que tiene contexto generalista de un montón de temas y luego podemos incluso seguir indagando sobre ese tema específico, coged vuestro sector, vuestra profesión y decirle algo así a la inteligencia artificial. Decirle que es un experto en inteligencia artificial y que yo soy lo que queráis, estudiante secundaria, de FP, de colegio, lo que sea. Esto es sobre todo para adaptar el tono de la respuesta, ¿vale? Me gusta mucho X. Puede ser vuestro trabajo en qué consiste, vuestro hobby, como decía, vuestra afición. Y quiero saber qué hace la IA en esto, ¿vale? Esto os va a dar como una lista de cosas, generalmente suelen ser como entre 5 y 10, que suceden ya en esas aficiones, esos sectores, esas profesiones, ¿vale? A partir de ahí tenéis un ejercicio de descubrimiento alrededor de la IA que os aseguro que os puede llevar hasta horas, ¿no? Si lo seguís haciendo bien, si seguís profundizando, si seguís preguntándole más. Y es que a mí me gustaría también que la IA se empiece a percibir como una herramienta. Muchas veces la tecnología, lo decía Silvia antes, solamente se utiliza como consumo. Le ponemos la tablet, ve YouTube, TikTok o cosas así y ya está. Y no. La inteligencia artificial, la tecnología, es una herramienta más que nos va a potenciar muchas habilidades que a veces de base no tenemos, ¿vale? Que las podemos seguir construyendo, seguir mejorando, pero a la que nos va a ayudar muchísimo si sabemos utilizarla bien, ¿no? Entonces, pues aquí hay algunos ejemplos. Este ya tiene bastante tiempo, fue de las primeras portadas, ¿no? En las que el prototipo, digamos, esa parte creativa inicial, pues se hizo con inteligencia artificial y se empezó a iterar, ¿no? Con el equipo creativo, pero a través del lenguaje, a través de esos prompts que lo tenéis arriba del todo. Fue un prompt que se utilizó en este caso en inglés, ¿vale? A día de hoy, eso era 2021, tenemos este tipo ya de generaciones donde cada vez aportamos más realismo y esto también implica, como decía, que la cadena de trabajo cambia. Este modelo, por ejemplo, existe, pero esta ropa, ¿vale?, está generada con inteligencia artificial en base a una ropa existente y el fondo, veis que está en el desierto, ella nunca ha estado en el desierto, ¿vale? Entonces, seguramente empecemos a ver propuestas alrededor de esto. ¿Por qué no? También se reducen ciertos costes, ¿no? Y, como decía, cierta peligrosidad también y cierta imposibilidad de hacer ciertos shootings en el mundo de la moda. Vemos también cómo la inteligencia artificial cada vez clona mejor, ¿no?, nuestras caras, nuestras expresiones. Y esto también conlleva ciertos riesgos. Esto lo hice pues entrenando un modelo con más o menos unas 20 fotos sobre mí, ¿vale? Y luego le podéis pedir que haga ciertas cosas. La plataforma se llama FreePic, si la queréis probar, y de hecho es una plataforma española. Y la verdad es que está a nivel mundial ahora mismo en lo que es la generación de imagen y vídeo, ¿no? ¿Significa que esto esté mal? No. Por ejemplo, yo puedo ayudarme a hacer esto para... Una de las cosas con chavales, pero ya igual más creciditos, es, oye, pues imagínate que le puedes contar un cuento y que de repente salga algún tipo de dibujo inspirado en algo que a él le gusta, ¿no? Una niña, por ejemplo, no sé qué, quiere ser astronauta y de repente puedas hacer una ilustración que se parezca a Sara García Alonso, yo qué sé. O sea que al final esto también nos trae cierto poder, ¿no?, de manifestar un poco el, oye, el futuro, cómo queremos ser. Obviamente nos trae riesgos, ¿vale? Uno de los riesgos es que también empezamos a ver más contenido sintético, muchas veces no tan explícito, ¿no?, porque no nos van a decir esto se ha hecho con IA y tendremos que reflexionar en qué sitios tiene sentido y en qué sitios no. Por ejemplo, en este anuncio que ha salido en la tele. Ne avevo proprio bisogno. Con su 10% de descuento de fidelidad sale a 215 € la noche. Nicht schlecht. $220 pour la nuit. Espera, ¿cómo? Makkelijk, als je weet waar je moet kijken. Este anuncio se ha rodado con los mismos actores, pero todo el doblaje, todas esas voces que salen en diferentes idiomas, se han hecho con inteligencia artificial, con una aplicación que se llama HeyGen, ¿vale? Y que trabaja sobre todo la generación de avatares, también inspirados en humanos. Entonces, claro, tenemos ahora un momento en el que la IA se expande, la seguimos viendo como de caja negra, a veces no la entendemos todavía muy bien, ¿no? Y entonces eso también hace que tengamos que divulgar más sobre esto, que tengamos que entender que, oye, va a haber seguramente ciertos límites que por conocimiento pues igual no podemos entenderla más allá, pero oye, sí que podemos ver cómo funciona, ¿no? Y en qué casos sí, en qué casos no. Y eso nos toca un poco también a todos nosotros, ¿no?, el ir definiéndolo. Por ejemplo, un claro caso que no sería este, en el que recibo una voz clonada en WhatsApp. Algo urgente cuanto antes, es para un cliente muy importante. Necesito que compres una tarjeta de regalo de Amazon de 100 €. Cuando tengas el código de la tarjeta, envíamelo. Gracias. ¿Vale? Esto es
una estafa real, ¿vale? Una persona que recibe la voz de su jefe en un audio de WhatsApp. Lo más posible es que a día de hoy, si recibís un ataque de ese estilo, lo recibáis así, ¿vale? Porque suelen ser audios pregrabados, no son llamadas en tiempo real, sino se nota mucho más, digamos, que la voz es clonada. Pero esto está sucediendo, y de esto también tenemos que hablar a nuestras familias, a nuestro entorno, porque de alguna forma tenemos también que protegernos, ¿no?, ante los avances de la tecnología. Igual que es muy potente, usada, ¿vale?, con mala idea, pues también puede ser peligrosa, ¿no? Quería simplemente terminar poniendo ciertos referentes femeninos, porque en el mundo de la inteligencia artificial y en el de la tecnología, yo creo que lo sabréis seguramente la mayoría de sobra, somos pocas, ¿no? Y muchas veces, además, tenemos la idea de que la tecnología solo sucede fuera de nuestras fronteras. Silicon Valley es un ejemplo, ¿vale? Entonces, me gustaría que al menos os anotarais los nombres de estas mujeres. Son Asunción Gómez, Marta Villegas, Nuria Oliver, María Granduri, Ariadna Font. Hay muchas más. También está Luz Reyo, por cierto. Si tenéis chavales con dislexia, es una muy buena referente porque trabaja la IA desde ese punto de vista también, aplicado a la dislexia. Incluso Ana Freire, que la quería mencionar porque Silvia ha dicho antes todos los problemas, ¿no?, a los que se enfrentan los adolescentes alrededor, a veces, pues, de la anorexia, de la bulimia, del suicidio. Y ella también es una de las grandes referentes en el área de la IA, estudiando cómo aplicarla, ¿no?, desde la salud mental. Pero ellas son españolas, todas están aquí, ¿vale? Están intentando trabajar en sus proyectos. Barcelona Supercomputing, la Universidad Politécnica, tienen startups también. Entonces, hablemos, contemos también estas historias, ¿no? No pensemos que nada sucede aquí, porque también hay mucho talento, ¿no? Elena García Armada sería otro ejemplo, pero más desde el punto de vista de la robótica. Creo que también es interesante que podáis hacer seguramente algún trabajo alrededor, bueno, pues de toda la vida y toda la investigación que ha hecho alrededor de los exoesqueletos para niños, que les ayudan a andar mejor. Y esto es otra forma también de percibir la tecnología, ¿no? No solo, como os decía, como consumo. Si tuviese que hablar, ¿no?, de alguien que ahora esté como muy arriba, que sea española, referente y tal, hablarles de Pilar Manchón, por ejemplo, cómo una andaluza de repente vende su empresa, llega a Google y ahora es una de las líderes en la unidad de investigación de Google, ¿no? Entonces, intentemos también conocer esas referentes que están cerca para también intentar equilibrar, ¿no?, el mensaje del futuro sobre la tecnología y la percepción. Es decir, esto no es para mí. Si contamos estas historias, seguramente cada vez sea un poquito más distinto. Así que eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Y oye, cualquier pregunta o duda, por aquí me quedaré.